día, alumno de los colegios Leonel Euler. El día de hoy vamos a hablar de la bioquímica 2. Este tema es exclusivo para los alumnos del cuarto de secundaria Círculo Selección. Así que avanzamos. Para recordar lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, la división de química, ¿no? Era aquella rama de la biología que estudiaba las sustancias químicas que se encontraban dentro de los seres vivos, ¿sí? Y cómo estas, digamos, se relacionaban mediante sus reacciones, mediante estas acciones metabólicas. Recuerden que los más abundantes eran el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, aproximadamente un 99%, variable, ¿sí? Y luego teníamos otros elementos como los bioelementos secundarios y oligoelementos. Teníamos acá los bioelementos biogénicos, de todos los elementos químicos que en la naturaleza y las artificiales, que son 118, nuestro cuerpo o los seres vivos poseen aproximadamente 30 de ellos, ¿sí? Y la clasificación de los bioelementos era en bioelementos primarios, que se encontraban en un mayor porcentaje, luego los bioelementos secundarios y por último los oligoelementos, o también llamados elementos traza, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las biomoléculas. Ahí nos habíamos quedado en la clase o las diapositivas anteriores. Las biomoléculas son aquellas que están formadas por la unión de bioelementos, ¿sí? Estas pueden ser inorgánicas u orgánicas. Cuando hablamos de inorgánicos, hablamos del agua, las sales minerales y los gases. Cuando hablamos de orgánicos, hablamos de los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos principalmente, aunque también encontramos ahí las hormonas y las vitaminas. Entonces, vamos a hablar en primer lugar del agua. El agua es importante porque se encuentra en casi toda la superficie terrestre. Por otro lado, ocupa una gran cantidad de porcentaje en todos los seres vivos, ya que el agua es la base donde se va a realizar todas las reacciones químicas. Cuando hablamos de la mínima unidad de vida que es la célula es coloidal. La célula tiene, digamos, dentro de sí, a nivel del citoplasma, agua. Y ahí es donde se dan todos los procesos metabólicos, ¿sí? Y si hablamos del agua, actuamos en todo nuestro cuerpo. Es la biomolécula más abundante de los seres vivos por ello. Dentro de las propiedades más importantes que observamos son que son biomoléculas polares. ¿Qué quiere decir eso? Que posee una carga positiva y una carga negativa. Mira, acá observamos una molécula de agua. Acá tenemos al oxígeno y acá tenemos al hidrógeno. El oxígeno es negativo y el hidrógeno actúa como positivo. Tiene cargas positivas. Tiene un elevado calor de vaporización, ¿sí? Por otro lado, absorben una gran cantidad de calor y tienen bajo poder de disociación. Hay una característica, por ejemplo, del agua también, es que el ángulo que forma entre los hidrógenos es 105. También es 104,5, sino que para redondearlo lo ponen 105 en algunos textos. Pero es o 104,5 o 105, ¿no? Tiene elevado calor de vaporización, como mencioné, ¿no? El agua se evapora a 100 grados centígrados. Algunas de las funciones biológicas del agua es que se le considera un solvente universal, aunque es un nombre, digamos, tal vez muy presuntuoso debido a que no disuelve todo, o no disuelve sustancias orgánicas como el aceite, pero sí disuelve otras moléculas que son polares. ¿Qué quiere decir eso? Que poseen cargas. ¿Sí? También se encarga del transporte de sustancias, por ejemplo, a nivel del plasma sanguíneo. El plasma básicamente es agua y transporta no solo los nutrientes, sino también las células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, en este caso la glucosa, algunas hormonas, enzimas, etcétera, etcétera. Es el soporte químico, como les mencioné, favorece a todas las reacciones, es la base donde se dan todas las reacciones químicas. Y cuando hablamos de reacciones químicas, hablamos del metabolismo. Puede actuar como un sustrato o como un producto en las reacciones químicas. Es un regulador térmico. Amortigua los cambios de temperatura. Recuerden que mediante la acción del calor en el cuerpo, recuerden cómo este se libera mediante el sudor, ¿no? Para mantener un equilibrio interno a nivel de la temperatura. También permite el intercambio gaseoso. Esto debido a que mantiene húmedas las membranas. Por ejemplo, cuando hablamos de la respiración cutánea en anfibios, o digamos en los anélidos, tienen que tener, digamos, esa zona debe ser húmeda para que se pueda dar de manera adecuada el intercambio gaseoso. Excreción: se eliminan los desechos, por ejemplo la orina o el sudor, que también tiene toxinas.
y la orina que se da mediante la filtración de la sangre a nivel del riñón. Mecánica o amortiguadora. Este quiere decir que protege de los roces y de los golpes, ¿no? Tiene el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo y el líquido amniótico. Es por eso, por ejemplo, que cuando hablamos del líquido amniótico, que es el líquido que se encuentra, digamos, en la formación del embrión y del feto, protege, pues, de alguna forma de golpes. Igual el líquido cefalorraquídeo, a nivel digamos, en la parte de la cabeza, no solo tenemos el cráneo como algo que proteja el cerebro, sino también tenemos este líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa es la importancia de algunas funciones del agua. Por otro lado, tenemos a las sales minerales. Estas en el cuerpo están disueltas en forma de iones, ¿sí? Sus principales funciones son la contracción muscular, ahí tenemos al calcio y al sodio también, por ejemplo. También la conducción del impulso nervioso, gracias al sodio y al potasio. Y contribuye a mantener el equilibrio osmótico, el volumen de agua que se encuentra dentro de la célula o fuera de la célula, o a nivel de todo, digamos, las zonas internas de los seres vivos. Las sales minerales mantienen un equilibrio ácido-base también. Y estas sales minerales pueden concentrar en estado sólido, formándose, por ejemplo, como en huesos o en conchas, ¿no? Acá tenemos dos tipos de sales minerales, las insolubles y las solubles. Las insolubles forman partes duras, por ejemplo, las conchas o los esqueletos. Y las solubles son aquellas que se pueden, digamos, diluir formando cationes o aniones, ¿no? En este caso iones. Todos en su conjunto van a permitir que se dé el proceso de homeostasis. Por ejemplo, acá vemos también que estos iones ayudan a lo que vendría a ser el impulso nervioso, ¿no? Vemos cómo se da al exterior de una neurona y al interior de una neurona. Vemos cómo se dan estos procesos iónicos, estos intercambios que se dan en la formación, inclusive como una molécula de ATP se convierte en una molécula de ADP y se libera un fósforo inorgánico. Ahora vamos a ver la escala del pH. Este tiene que ver con la medición de la acidez o alcalinidad. Del 0 al 7 hablamos de acidez y del 7 al 14 hablamos de alcalinidad o basicidad. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo presentamos algunas sustancias ácidas, claro, por ejemplo el jugo gástrico que tiene el ácido clorhídrico. Y también tenemos sustancias alcalinas, claro, por ejemplo el jugo pancreático, que es alcalino, ¿no? Que neutraliza la acidez que viene del quimo, que viene del estómago mediante la digestión que se da. Entonces, nos ayuda a eso, ¿no? A medir esa escala. Por último tenemos los gases. Dentro de los principales, ya que hay muchos gases en la atmósfera, tenemos el oxígeno y el anhídrido carbónico, o también conocido como dióxido de carbono. El oxígeno es una molécula fundamental, debido a que permite la respiración celular y permite, digamos, la formación de energía mediante la acción del oxígeno y la glucosa. Eso se da a nivel de la mitocondria. Y el anhídrido carbónico, producido por la oxidación, ¿no? Es lo que se liberan los animales como desecho, ¿no? Debido a la acción de la respiración celular. Pero este dióxido de carbono, anhídrido carbónico, es utilizado por las plantas para realizar la producción de alimentos, de sustancias energéticas, y estas liberan a su vez el oxígeno. Entonces vemos que hay una especie de ciclo, ¿no? En el cual el animal respira oxígeno y libera CO2, y la planta requiere el CO2 para liberar oxígeno. Acá tenemos algunas biomoléculas inorgánicas, que básicamente lo que hablamos son los gases. Tenemos ahí que en la atmósfera terrestre tenemos varios tipos de gases según su porcentaje, ¿no? Cualquiera pensaría que el oxígeno se encuentra en mayor cantidad, pero en realidad es el nitrógeno. Y el nitrógeno es importante también para los seres vivos, ¿no? Como la fijación de nitrógeno, para las bacterias, etcétera, etcétera. El oxígeno es lo que utilizamos nosotros. Tenemos al argón, al dióxido de carbono, al helio y el neón, ¿no? Y otros gases ahí que se encuentran en menor cantidad. Chicos, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar estas diapositivas y si tienen dudas o preguntas, ahí en los comentarios. Será hasta la próxima. Muchas gracias.